Hola raza, buenas tardes a todos a aquellas personas que les gusta la electrónica y que les gusta recordar un poco la electrónica que hacíamos antes. Y ahorita estoy solo aquí en el taller, no está mi sayo, que es el Antonio. Ese vato lo doy mucha carrilla yo, pues lo doy carrilla porque el vato pues. Entonces yo estaba aquí cavilando solo un ratito y de repente, pues no sé, estaba solo y volteé al pizarrón y pues el otro día le di una clase, o intenté darle una clase al Antonio, recordando la electrónica antigua y cómo funcionan a veces las cosas, ¿no? Entonces estaba yo así mirando el diagramita que me aventé el otro día explicándole a Antonio más o menos cómo, ¿verdad? Y entonces pues estaba así yo sentado desde mi silla, intenté recordar cómo fluye pues la corriente ahí, por ejemplo, en ese diagrama, cómo fluye, ¿no? Y pues hay conceptos que uno tiene guardados en la memoria de cómo uno pues entendía en aquellos tiempos, y es la misma, la electrónica es la misma, es una ciencia exacta, no hay fallas ahí. Uno es el que comete fallas. Pero estaba analizando el circuito y entonces me acordé, dije, ¿cómo fluye la corriente ahí? Entonces empecé a recordar empecé a recordar que la notación de los componentes. Por ejemplo, este es un transistor. La notación de los componentes, en el caso de los transistores, eh, la flechita que está en el emisor, la flechita, en tiempos pasados se pensaba que la corriente fluía del positivo hacia el negativo. Los electrones salían del positivo y llegaban al así se pensaba. Después se entendió, se comprendió ya más bien la naturaleza de los átomos y de la corriente, el voltaje, todo eso. Entonces, pero quedaron los componentes marcados al estilo antiguo. ¿Cómo era el estilo antiguo? En el caso de los transistores, la flechita indicaba la dirección de la corriente, ¿verdad? Aquí tenemos un transistor PNP. Aquí estoy. Se dice aquí estoy. Aquí estoy. Ah, ¿estás grabando? Sí, pues estoy dando una clase magistral aquí. Ok, le pongo pausa para volver a la plática. Ok, bueno, volviendo aquí a esta cosa que trato de explicar, porque pues yo todo esto lo hago de memoria, de lo que me voy acordando y voy haciendo las cosas conforme me voy recordando, ¿no? Para los que no me conocen, pues bueno, a veces tengo interrupciones, como ahorita, mi mujer que me pidió algo y yo estaba entrado aquí grabando, ¿no? Para los que no conocen, pues este taller está en mi casa, ¿no? Está en mi casa y así pues acá, de este lado para allá está mi casa, allá afuera de esa dirección, allá está mi casa. Y el taller, pues aquí está, ¿no? Entonces, a veces pasa eso. Entonces fui a atender los reclamos de mi mujer y me sirvió para traer un cafecito para continuar. Bueno, ok, les estaba contando que anteriormente la notación de varios componentes se creía que la corriente fluía de positivo a negativo, ¿verdad? Vamos a tomar un ejemplo aquí, ¿verdad? Eh,
por ejemplo, de positivo a negativo. Así se pensaba. Entonces, vamos a tomar este porque este está bien y este no. Aquí la cagué. Bueno, aquí este. Entonces, como la electrónica es una ciencia exacta, ¿verdad? Entonces, muchas veces hace uno referencias como esta, pero vamos a ver esta, vamos a quitar esto. A veces dice uno, y son conceptos básicos, pero a la gente se les olvida, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí tenemos uno más para ayudar con esto. Es un concepto muy sencillo. Positivo, negativo. Entonces, muchas veces se hace, por ejemplo, las mediciones, cuando uno mide, yo por ejemplo le digo al Antonio, Toño, mide con respecto a tierra. Entonces el Toño dice, ok. Y entonces, ¿qué viene siendo tierra? O el chasis. Pues es el cero, ¿no? Entonces, el cero pone su medidor aquí y el negativo lo pone aquí. En el cero, negativo del voltímetro. Y el positivo mide aquí. Entonces el medidor le va a decir, digamos que aquí hay 50 voltios y acá 50 voltios. Les parece muy tonto lo que les voy a decir, pero es importante. Son conceptos, solamente conceptos de electrónica. Entonces yo le digo al Toño, Toño, mídele con respecto a tierra. Y él pone sus puntas de prueba así, el negativo en el cero, en tierra, y luego ya mide con el otro 50, que le va a aparecer 50 voltios positivos. Entonces él, ahora le digo, mire esta parte de acá, entonces él toma la otra punta y la conecta aquí. Entonces aquí en el medidor le va a aparecer menos 50 voltios, ¿verdad? Está midiendo con respecto a tierra. Bueno, aquí viene esto. Bueno, resulta que se toma como referencia la tierra o el cero, donde debe de haber 0 volts para hacer las mediciones. No hay ningún problema con eso, todo está bien. Pero ¿qué tal si yo le digo, mide con respecto al negativo? Mídeme con respecto al negativo los voltajes. Entonces, con respecto al negativo, él tiene que poner su punta, la negativa, aquí. Y el positivo, pues para medir, ¿no? Bueno, entonces lo que va a pasar es que este medidor, si él mide aquí, le va a medir, digamos que aquí hay 30 voltios negativos, aquí. El medidor le va a medir 30 voltios. ¿Pero cómo? Positivo. ¿Se entiende eso? Bueno. Si él mide de su punta, la pone aquí, la punta positiva, esta es la negativa. Entonces el medidor le va a medir 50 voltios. Positivo. ¿Verdad? ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, así está la cosa. ¿A qué viene todo esto? Viene de que del 0 para acá, del 0 para acá al positivo todo es positivo, del 0 al negativo todo es negativo, pero eso es porque estamos tomando como punto de referencia el 0, ¿verdad? Y entonces de aquí para acá,
Si se toma como referencia el negativo, todo lo que va a medir el medidor aquí va a ser positivo. O sea que o sea, la Tierra es positiva con respecto al negativo, que está bien, ¿no? Así es. Pero muchas personas, pues no, es un poco complicado. Bueno, ahora, esta cosa pasa porque, como les estaba diciendo, yo estaba ahí sentado y entonces empecé pues a recordar cómo funcionaba. Vamos a poner el caso de transistores. En ese transistor yo cuando estaba haciendo el diagrama le dije al Toño, o no sé, yo mismo hice el diagrama y le puse aquí abajo tenemos un transistor y tomando en cuenta que el colector es voltaje negativo, los transistores pueden polarizarse como les dé la gana, ¿no? Como sea necesario, pero en este caso de un amplificador, cuando el colector está conectado al negativo, entonces el transistor pues es un PNP, así es. En este caso, en esta configuración, pues es un PNP el que está conectado aquí. Entonces yo, como yo sé que PNP, la flechita va apuntando hacia la base, entonces yo dibujo la flechita apuntando a la base y digo, este es el emisor y este es el colector y así, ¿verdad? Entonces, acá se me fue la onda y yo estaba, bueno, primero voy a poner esto. Entonces decía yo, la corriente fluye siempre de negativo al positivo. Entonces aquí hay una pequeña, eh, pues mucha gente no lo van a creer, pero mucha gente no entiende esto. Que la Tierra, en este caso, con respecto a esta cosa, es positiva, es positivo aquí. Entonces, hay lógica, ¿no? Cuando pasa una pequeña corriente por aquí, perdón, por el emisor, una pequeña corriente al revés de esta flechita, la flechita se quedó allí porque así pensaban antes, pero después se dieron cuenta que la corriente fluía al contrario de la flechita que estaba marcada aquí. Y la dejaron así. Dijeron, bueno, vamos a dejarlo porque para que no se confunda toda la enseñanza que ya se había hecho. Dijeron, bueno, ya, toda la corriente fluye al revés de la flecha. Eso es lo nuevo. Entonces, yo estaba analizando y dije, a ver, espérate, la corriente fluye en negativo. Entonces, una pequeña corriente por aquí, de la base al emisor, una pequeña corriente produce una corriente muy fuerte de colector a emisor. Así está. Entonces esto concuerda perfectamente. Una pequeña corriente, en este sentido, o sea, si se fijan está al revés de la flecha, en este sentido provoca una corriente muy grande, de negativo a positivo, ¿verdad? Bueno, en eso estaba yo cuando dije, pues eso está bien. Cuando me subí aquí arriba dije, a ver, la corriente fluye de negativo a positivo. Pero miraba la flecha esta y decía yo, no, algo está mal ¿por qué? A ver, ¿cómo? Yo mismo me estaba haciendo bolas aquí. Sí, la corriente fluye de negativo, los electrones, de negativo a positivo. Pero, ¿qué onda con esta flechita, no? Me quedé así, no alcancé a ver el error. Y dije, algo está mal, ¿por qué no? ¿Por qué aquí sí concuerda lo que estoy hablando en esta parte
y aquí arriba no, y no me había dado cuenta, pues. No me había dado cuenta hasta despuesito. Dije, algo está mal. ¿Y qué está mal ahí? ¿Qué ven que está mal ahí? Los que saben dijeron, bueno, este camarada está mal, ¿no? Pero bueno. Sí, lo que está mal es que cuando yo estaba poniendo los voltajes, dije, no, que voy a quitar la flechita. Cuando estaba haciendo esta diagramita, dije, normalmente cuando el colector está conectado al positivo, normalmente es un NPN, que fue lo que puse yo ahí. Entonces dije, entonces este es el colector, este es el emisor, el positivo está bien ahí. Entonces y lo dije así, dije entonces es un NPN. Eso es la flechita hacia afuera, alejándose de la base, es un NPN ahí. Pero, pues está mal esto. Me va la onda, pues pido disculpas, ¿no? Pido disculpas. Porque estaba yo hablando y la flechita la puse en el colector, pues. Entonces, la cosa era que la flechita que yo la puse sin darme cuenta, flechita va así. Ahí está. Ya se corrigió el error, ¿no? Ahora sí, concuerda, ¿no? Aquí al revés. Fíjense cómo aquí la corriente, una pequeña corriente, opuesta a esta flecha, produce una corriente muy fuerte, o más grande, de colector emisor. Ahí está bien. Ahora acá es la misma, una pequeña del negativo pasa la corriente al revés de la flechita convencional, una pequeña corrientita por aquí, en este sentido, así viene por aquí, pasa al revés por la base, produce un corrientón aquí. Del negativo, o sea, de tierra cero, pero es negativo de aquí salen los electrones salen por aquí, pasan por aquí y ya se van al positivo, como debe ser. Así es que, como les digo, estaba tratando de hacer eso y no me salía porque pues yo la regué ahí con ese jale, ¿no? Son conceptos muy, muy viejos ya, fáciles de entender para muchos, pero para otras personas no, estaba complicado. Entonces, espero haber corregido el error y ahora sí ya tiene sentido el diagramita que yo hice, que yo lo hice así, de pura memoria. ¿Ok? Bueno, hay otro concepto que también complicado. Ese, pues, el de que el punto de referencia, en este caso, el punto de referencia para hacer las mediciones es el chasis, el punto de referencia, y aquí pues todos los voltajes. El medidor lee los voltajes y yo lo pongo acá, van a salir positivos, y lo mido por acá, van a salir negativos. Pero el concepto que quiero entender aquí, por ejemplo, dicen aquí es negativo, y el negativo va a tierra. Mucha gente dice, sé que es cero, o así. El pedo es que es negativo con respecto a tierra, y entonces viene siendo positivo. Se debe de entender como que esta diferencia de potencial es negativo, y la tierra con referencia a es positiva, ¿no? Entonces la corriente fluye del negativo al positivo. ¿Se entendió o no? Bueno, ahí les dejo esa pequeña tarea de recuerdo, porque estamos recordando
el pasado, ¿verdad? ¿Qué les parece? Aquí andamos otra vez. Es que ya voy a borrar mi diagrama, ya lo voy a borrar porque entonces otras cosas. Y quería una cosa que también se les complica mucho pues hasta a mí, hombre, hasta a mí se me complica de repente. Pero aquí hay una pregunta muy obvia que muchos se van a hacer o se hacen, ¿verdad? Dices, si digo yo que si yo aseguro que la corriente, perdón, vamos un poquito más para atrás, porque esto me quedó muy grande. Si yo aseguro que la corriente, porque así es, la corriente fluye de negativo, en este caso, a positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si aquí veo yo que estas dos resistencias que están aquí son muy chicas, de 0 a 1 ohm? Entonces prácticamente esto está pegado, 0 ohm, muy poquita resistencia aquí. Entonces, ¿por qué este voltaje negativo de aquí, no, en vez de irse por acá, que este es un voltaje de 45 voltios, ¿por qué no se va por acá? Que de aquí a aquí son 90 voltios. Tomando como referencia, ¿ven? Tomando como referencia este negativo aquí, pone la punta, el medidor te va a medir de aquí a acá 90 voltios. Porque la corriente solamente circula en esta dirección y no se va de negativo a positivo, como lo que uno dice, ¿no? Eso es otro, bueno, nomás se trata pues de saber cómo funcionan los transistores. Poquito, un poquito. Ahora aquí tenemos para más o menos tratar de, ¿cómo se dice? De complementar esta plática aburrida, ¿no? Aquí tenemos en la entrada, pues, el input, el positivo y el negativo de la señal. Se trata, la amplificación se trata y al final aquí tenemos puros pulsos. Aquí tenemos la señal completa, vamos a poner aquí la señal así, ¿no? Señal de audio, una señal así. Positivo, negativo. Esta señal se amplifica, se trata y al final aquí nomás aparecen los puros pulsos positivos de la señal. En este lado aparecen los puros pulsos negativos, negativo, positivo. Ahí está la señal, no es la misma acá, más que la mitad positiva se pone aquí y negativo 0, no pasa nada, aquí hasta aquí ya no hay nada, de aquí para acá. Y la continuación de la señal viene por acá, ¿no? O sea, hagan de cuenta que la señal es así. Positivo, negativo. Los pulsos los pulsos positivos cuando entran a la base, entonces están polarizados normalmente, está polarizado el transistor para esta señal positiva y entonces permite el paso de la corriente conforme varía aquí también la corriente, ¿verdad? Pero cuando ya llega a 0, se corta porque ya de aquí para abajo el transistor está polarizado inversamente con respecto al negativo. Está complicadillo, pero así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que deja de pasar corriente. Deja de pasar corriente en ese transistor, se apaga y empieza a conducir el otro, empieza a conducir lo negativo. Entonces, cuando este está polarizado bien, está polarizado como para trabajar, para conducir, entonces el transistor presenta una muy baja resistencia en este sentido. Pero cuando está polarizado al revés, si no pasa corriente por acá,
Si no pasa corriente por en esta unión, este se apaga y queda como una resistencia gigante aquí, ¿no? Se convierte en una resistencia grande, porque para que circule corriente por el colector tiene que haber corriente por la base emisor. De otra manera no pasa. Y como ya los pulsos que le están llegando, que le podrían estar llegando aquí negativos, también, un poco, pero no conduce, entonces está polarizado a la inversa y entonces se presenta una resistencia grandísima. Total que la corriente fluye, como en un cortocircuito, fluye por donde la dejan pasar, ¿no? Por donde puede fluir. Así es que, a ver si se entendió esto un poquito también, porque luego dice, bueno, tú estás diciendo que la corriente sale del negativo y va al positivo, y aquí tenemos un positivo, y aquí hay unas resistencias muy chicas, ¿qué onda ahí, no? Bueno, eso sucede porque así casi todo lo negativo está por aquí y todo lo positivo pues por acá, ¿no? Así está la onda, jóvenes, ¿qué les parece? ¿Se entendió o no?